Bueno, pues doy la bienvenida a Israel Zamora, senador de Morena, que estuvo con nosotros también el lunes pasado, a Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD. Tú representas al PRD ante el INE. Guadalupe, gracias por estar acá. Gracias. Y Braulio López, de Movimiento Ciudadano, el coordinador de MC en diputados. Un gusto estar contigo, Susana. Bueno, pues muy caliente la semana, muy complicado el tema del Poder Judicial y de la sobrerepresentación. El presidente Andrés Manuel López Obrador se acaba de referir al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a escuchar y me cuentan su reflexión. Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores. Al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste la reforma. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Bueno, es parte de lo que dice el presidente. Hay corrupción, hay privilegios y los trabajadores lo saben. Arranca, Guadalupe, para darte la bienvenida por segunda vez acá. Gracias, Azucena. Muchas gracias a los representantes de MC y de Morena que estamos acá sentados. Bueno, iniciamos semana también con un paro de trabajadores que plantean que se están afectando sus derechos laborales. El tema de los fideicomisos, sin ninguna duda, es algo que está ahí presente. Los fideicomisos son formados, entre otros, con aportaciones de los propios trabajadores, no se pueden manipular por cualquier gobierno, eso es un asunto que queda pendiente de resolución. Y la carrera judicial, porque lo que se está pretendiendo es que ya no haya un ascenso a partir de méritos, de carrera, de estudios, de preparación, sino ahora por tómbola, bajándole a 8, y 35 o la edad que sea, ¿no? O la edad que sea, y para estar en la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima instancia que decide la constitucionalidad de nuestras leyes y de los actos de gobierno, debería de valer la preparación. Nuestra solidaridad con los trabajadores. Entiendo que el día 21 también los jueces y magistrados de todo el país van a tomar una resolución, todo indica que también irán a paro nacional. Yo haría un llamado para que el gobierno de la República, la Cámara de Diputados y de Senadores puedan abrir un espacio de diálogo real, porque de lo que se quejan ellos es que este diálogo fue simulado, que no hubo una sola de sus propuestas que fuera contemplada en los dictámenes que ya conocemos. Por esa razón, es responsabilidad de la Cámara de Diputados y de Senadores abrir un espacio de diálogo a los trabajadores. Ahora, Israel, ¿por qué no lo reciben? Israel Zamora, senador de Morena, porque desde la semana pasada y antepasada, yo hablé aquí con la presidenta de la JUFET, con la jueza Juana Fuentes, gracias, también con la vocera de los trabajadores, y dicen, a ver, por lo menos recíbanos, vamos a hablar. ¿Por qué es esa razón? Tal vez se hubiera podido evitar esto si por lo menos ellos se sienten escuchados o tomados en cuenta. No lo sé, pero ni siquiera lo intentaron, senador. Yo creo que sí. La visión tanto de los ministros, en los foros participaron todas las ministras y ministros, asociaciones de jueces y magistrados. Pues ellos no. Y los principales, digamos, participaron, incluso los sindicatos, trabajadores independientes al propio sindicato participaron en los foros. Todas las inquietudes de la presidenta consejera del INE también se tomaron en consideración. Este dictamen que se presentó el viernes, Azucena, contempla 104 modificaciones a la iniciativa que muchos, recordemos, decían no le van a tocar ni una coma, ni un punto. Pero algo que les haya pedido la oposición de estos 104, por ejemplo, el primer punto, garantizar de manera expresa en el artículo 10º transitorio de este dictamen que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se respetarán en su totalidad. ¿Eso es cierto o falso? No, claro que no, porque lo que se ha construido en el servicio público es un servicio civil de carrera para prácticamente todas las áreas. O sea, no están conformes con eso que porque ellos tienen una manera de ir ascendiendo a partir de méritos, años de experiencia, concursos, actualizaciones. Y esto pues, nos lleva a tómbolas. Y además se habla de jueces y magistrados como si no fueran trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Y ahí sí los derechos no están para nada cuidados. Simplemente les dan la opción de poder competir cuando realmente ellos ya compitieron, ya hicieron lo que el Estado mexicano les solicite por ser jueces y magistrados. Y ahorita le dicen, ¿saben qué? Tabula rasa, y de nuevo tienen que competir. No sé cómo funciona, pero a ver, te interrumpí porque quiero puntualizar esto. Dice Guadalupe que no.
Que eso no es nada que hayan acordado con la oposición. Artículo 10º transitorio, cualquiera lo puede consultar y leer. Además de magistrados y jueces que refiere Braulio, se garantiza ahora, eso no estaba contemplado en el inicio, que todos los magistrados y jueces de distrito, sin necesidad de que hagan algo, incluso los ministras y ministros también, sin necesidad de que hagan algo, se les garantiza un lugar el día de la elección en la boleta electoral, a diferencia de los que son externos o no forman parte del Poder Judicial, que van a tener que hacer un proceso. O sea, los que ya están trabajando ahorita y cumplieron sus requisitos van a tener que entrarle a la elección. Van a aparecer en la boleta electoral. Quien no aparezca, ¿cómo funciona? Eso también se cambió, Azucena. Ahora, cada poder va a tener un comité integrado por 5 personas especialistas en materia jurídica, quienes son los que van a recibir los expedientes, van a analizar los perfiles, que se cumplan los requisitos de elegibilidad, pero también que sean idóneos para el puesto, que tengan experiencia, que tienen capacidad, y se va a hacer una lista para ministros, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial, una lista de los 10 mejores perfiles. Pueden ser 1000 los que participen. Ellos van a elegir a los 10 mejores calificados según las evaluaciones que van a realizar, y de ahí sí se va a hacer la insaculación pública de manera transparente dentro de los 10 mejores perfiles, 3 por poder, para tener 9 candidaturas que son las que van a aparecer para junto la con los Suprema que ya aparecen. Corte. Para la Suprema Corte, para las magistraturas del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Solo el ciudadano va a votar por 9 opciones? 9, va a tener 9 opciones ya filtradas por este comité especializado. Pero van a sustituir a 9, ¿no? Perdón, es que ahí me revolví. Sí. No, por por ejemplo, cada ministra o ministro va a tener 9 candidatos que son los que van a aparecer el día de la elección en una boleta que tampoco estaba contemplada, y estos foros sirvieron porque la presidenta consejera del INE... ¿Cada ministro o ministra va a presentar 9 candidatos? No, va a tener 9 por candidatos. Cada un lugar a elegir. O sea, 81 en la propuesta... que se dice 9 por 9, 81. Entonces vamos a tener una boleta de 81. Va a ser una boleta por cada uno de las vacantes, digamos, que en este caso se van a sustituir todos. Van a ser muchísimas hojas y hojas y hojas. Más de 800. No sé si vieron supongo que sí, la encuesta del Financiero, que no es tan arrollador el apoyo. No sé si lo viste, senador, si lo vieron ustedes. Dice, elegir jueces por medio de elecciones abiertas, el 44% dice sí, el 38% dice no. Los ministros deben elegirse por trayectoria, conocimientos e imparcialidad. El 54% dice que por conocimientos y el 42% por elecciones. Que eso es lo que garantiza ahora el dictamen, que sea por conocimientos, por experiencia. A ver, ¿estás de acuerdo? Braulio López. Por supuesto que no, Azucena. Primero hay que decirlo que en los diálogos fue uno de los reclamos más fuertes el tema de la elección, ¿no? Y creo que no ha dado una respuesta el oficialismo para decir por qué la elección es un mejor método. Dicen que es para combatir la corrupción, como si no hubiera diputados, legisladores, gobernadores, presidentes municipales corruptos. Dicen que es para competir, contrastar en el nepotismo, cuando hay sobrinos de, hijos de, nietos de en la política. Realmente, de hecho, hasta la misma Lenia Batres, la ministra, en uno de los diálogos dijo, es cierto, no va a esto a combatir la corrupción y nada, simplemente se está cambiando el sistema. La misma Lenia Batres, que ha sido muy activa en este tema. Entonces, eso creo que es primera cosa. Y segundo, pues esto que estás diciendo, la gente quiere mejor justicia. Claro. Y eso, los representantes del oficialismo es lo que debieran otorgarles. Y realmente, pues quedan muchas dudas. Ahorita están poniendo, por ejemplo, que tiene que tener un promedio de 8 y también presentar un ensayo de 3 cuartillas. Pues realmente son requisitos, pues, de que dejan mucho que desear para... Sin plagiar. Para decir si alguien tiene la capacidad o no de estas cuestiones. Podrían ser requisitos de elegibilidad más contundentes. Lo del comité es positivo, yo lo veo como positivo, pero no es suficiente. Hay que tener jueces de calidad antes que cualquier cosa suceda. Ahora, Israel, dame otro ejemplo de algo que le hayan concedido a la oposición. Pues, por ejemplo, que sea escalonada. Recordarás que en la iniciativa inicial se contemplaba que iban a ser al 100% todos en un mismo acto en junio. Ahora, este dictamen contempla que el 1 de junio de 2025 se van a elegir todas las ministros, también 2 vacantes que hay en el Tribunal Electoral de la Sala Superior y los del Tribunal de Disciplina Judicial, y jueces y magistrados en un 50% el 1 de junio, y el restante 50% de jueces, magistrados se van al 6 de junio de 2027. La gradualidad te meten una puñalada a pedazos, en pausas.
Eso no es ninguna concesión, nosotros no estamos de acuerdo con que se elijan. A ver, como están las cosas, ¿quién va a poner el juez de Badiraguato? Bueno, podrás poner al otro y tenerlo ahí, pero el que ponga el Chapito, ese va a ganar. Y Guerrero, y Zacatecas, y todas las zonas que controlan el narcotráfico, es una barbaridad. Es una barbaridad sustituir la carrera judicial por llevar a un poder que no tiene que ser representante popular. Para eso está la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República. El juez, la autoridad que ve que la Constitución se cumpla, tiene que ser con los más capaces, los que tengan más experiencia, los que vengan de carrera judicial. A ver, Guadalupe, voy a dejar esto sobre la mesa. Algo que sí les haya concedido Morena, porque dicen, hicimos 107 cambios. Sí, nos están dando derechos 104. 104. No, bueno, son bien 104 generosos, cambios a las que votemos iniciativas. para que aprobemos de ellos. Como si hubieran tenido resultados los foros. 104 cambios, porque después de los foros pues hicimos algunas modificaciones, pero algo... Pues un cambio para que ahora haya tómbola. Otro cambio para no que le quites al otro. Por te estoy diciendo, pues los cambios son los que ellos hicieron para empeorar. ¿De los que ustedes pidieron, ninguno? Es que, Azucena, hay 3 posiciones. Ellos representan a un bloque que está contrario absolutamente a la reforma. No quieren nada porque ellos les conviene el status quo del Estado, del Poder Judicial, porque tienen influencia en él. No me digas que no hay jueces que liberan delincuentes actualmente y que son puestos. Pero no todos. 3 de cada 10 son mujeres las juzgadoras. Dime si no hay una falla ahí. ¿Es falta de capacidad? No, es un sistema machista que impide el acceso a las mujeres juzgadoras. Déjame regresar con el tema ahora después del corte. Aquí están con nosotros y continúan Guadalupe Acosta Naranjo, Israel Zamora y Braulio López. Seguimos acá con Guadalupe Acosta Naranjo, Israel Zamora, Braulio López. PRD, Morena, Movimiento Ciudadano. PRD pues ya, ¿no? Ahora sí. Yo vengo del Frente Cívico Nacional. Bueno, yo sé, pero el PRD pues ya. Ya perdió su registro, bueno, se va a oficializar en los próximos días, lo lamento mucho, quiero mucho a ese partido, tengo 8 años que me separé de los órganos de dirección, pero eso no le quita mi cariño y mi reconocimiento, porque sin el PRD yo no hubiera sido muchas cosas. Como el propio presidente López Obrador, claro, que también le debe yo llegué PRD. primero que él, por cierto. Ajá. Yo llegué antes que él todavía votó por Salinas de Gortari. A mí me tocó votar por Cuauhtémoc Cárdenas, claro, él llegó hasta noviembre de 88. Oye, están llamando a una manifestación, ¿por qué hasta el 8 de septiembre? Si lo del INE de la sobrerepresentación es el viernes. Es que la del 8 no es para la sobrerepresentación. Es para el tema del Poder Judicial. No, pues la sobrerepresentación se resuelve el 23. El viernes 23, yo voy a estar en esa sesión, por cierto, si me lo permite mi amigo Gerardo Fernández Noroña, voy a ir a discutir ahí con él, si no se levanta de la mesa, lo voy a discutir con él. Y lo del 8 es para detener este plan C que quiere destruir no solamente el Poder Judicial, órganos autónomos, quiere pasar todo a militarizar, quieren después ir por el Poder Electoral, bueno, quieren cambiar la Constitución. Entonces nos vamos a mover el 8. El 8, bueno, me parecía como muy lejano. ¿Ustedes se van a sumar o no? ¿MC? No, Movimiento Ciudadano siempre ha dicho que las marchas ciudadanas tienen que ser ciudadanas, no ha querido justo partidizar marchas ciudadanas, entonces cuando son marchas ciudadanas, el movimiento no participa, ¿no? La primera gran marcha nos ayudó Colosio, sí fue. Pero él lo fue en lo individual. Puede ir en lo individual, claro, pues, digamos quien se quiera sumar, pero sí, en efecto, siempre consideramos que las marchas ciudadanas tienen que permanecer así para que justo no se politicen. ¿Ustedes tuvieron diálogo con Morena y aliados para negociar algunos cambios en la iniciativa, que tomaran en cuenta sus opiniones? No ha habido diálogos en ese sentido. Ha habido, digamos, los diálogos nacionales en los cuales Movimiento Ciudadano participó en absolutamente todos los foros. De hecho, yo fui a casi todos. Y creemos, pues, realmente las demandas principales del Poder Judicial, de la gente que participó de manera crítica, pues realmente era revisar el mecanismo de elección, porque qué es lo que nos asegura mejores jueces, mejores magistrados, y eso pues no se toca. Los criterios de elegibilidad, que la verdad quedan muy pobres, el tema de la elección indirecta, porque siguen siendo los poderes públicos quienes presentan, el presidente, el Senado, la Cámara de Diputados. Y luego le van a poner atrás en la boleta quién presentó cuál, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son los actuales también? Es el gancho. Y el tema del control político a través del Tribunal de Disciplina Judicial, que es riesgosísimo, ¿no? Algo que rescates, Guadalupe Acosta Naranjo, de esta iniciativa, algo que digas, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, o esto sí me gustó, ¿algo? El discurso que no se traduce en los hechos, el discurso de que hay que revisar la justicia en México es correcto. Okay. Yo hubiera hecho una cosa integral, ministerios públicos. Estos últimos, las fiscalías. Lo último que vivimos en Sinaloa y en la Ciudad de México es vergonzoso, vergonzoso, y ahí no se está tocando nada. Policías, penales, los abogados de oficio, hay un montón de cosas que revisar de manera integral, y aquí lo único que les interesa es
cómo se elige al Poder Judicial sobre el que no tienen control. Y el que quieren tener control, porque van a hacer una planillita, van a llamar a votar, le van a meter todos los recursos, van a estar los servidores de la nación diciendo por quién voten y los narcos también. Eso es una barbaridad. Si se quisiera tener el control, ¿para qué reformas la Constitución? Si actualmente el sistema lo puede designar a las ministras y ministros directamente la presidenta. No habría razón. Esta reforma lo que busca, es generar una verdadera autonomía. Eso es lo que tiene el bloque opositor. Es decir, presenta el presidente eterna, se la rechazan y al final él decide una persona. Y mira, dicen que para que la cuña aprieta tiene que ser del mismo árbol. Y tuvo que ser un presidente, porque era un poder tal el que tenían que nadie lo quería ceder. Tuvo que ser un presidente democrático como el presidente Andrés Manuel, el que iniciara este cambio, esta revolución, porque es una revolución del Poder Judicial que va a marcar, te lo puedo apostar, uno de los sistemas judiciales más innovadores en el mundo, un sistema democrático real en el Poder Judicial que sin duda vamos a empezar a ver cómo se va a comenzar a replicar en otros países. Pero a lo que más... bueno, ya es que existe en Bolivia y les ha ido muy mal. No, bueno, no podemos comparar el sistema de Bolivia con el de México. ¿Qué diferencia ¿no? hay? Hay México vive una realidad totalmente distinta a la de otros países. México, por ejemplo, va a la vanguardia en la paridad, que esta reforma hace una modificación porque el Poder Judicial es misógino, no permite el acceso de las mujeres. Y los legislativos hemos tenido la mitad de las 2 legislaturas que fueron de este sexenio presidentas en la Suprema Corte, hemos tenido presidentas en la Cámara de Diputados, en el Senado, entonces hay una verdadera paridad en el Poder Legislativo, que es lo que queremos llevar ahora también al Poder Judicial. Entonces, Guadalupe, tú solo destacas la intención, el discurso. Sí, porque mi amigo Andrés, siempre hay que tener cuidado de pensar que lo que dice es una cosa y va a ser todo lo contrario. Dice que contra los misóginos hubieran recibido a Norma Piña, que pidió una audiencia como presidenta. Participó en los foros. Le pidió una entrevista directa. A ella le gustan, es que a ella le gustan las reuniones secretas, ¿no? Esas que se dan en casas en las lomas, en la noche, con el presidente de partidos. Norma tiene que reunir con todos, pero con lo único que no se puede reunir con el presidente, porque es el más misógino de este poder. Claro que no. Claro que es sí, el que ha abierto las secretarías de su gabinete a mujeres como nunca. La agreden. ¿De veras quieren luchar contra la misoginia? Respeten a Norma Piña. Yo creo que algo bien importante, sobre todo en el tema de mujeres, hay un déficit de juezas y jueces en el país. Tenemos 4 de 65 según la OCDE, nos estamos muy por debajo y quieren correr a todos para poner nuevos. Les permiten competir. Pero yo lo que quiero llamar la atención aquí es, hay juezas mexicanas que les costó muchísimo llegar a donde están, claro. Es un techo de cristal, como para no respetar ese trabajo ya hecho. Entonces, ¿por qué no hacer esta diferenciación? ¿Por qué no entender entre jueces y juezas que han tenido un desempeño ejemplar? Y justo a los que consideres que son corruptos, meter un sistema para que vayan saliendo, pero no a quien ha hecho bien su trabajo, que lo hizo conforme a lo que el Estado mexicano les marcó y lo quieren echar por la borda, ¿no? Duro, sí. Recursos invertidos, capacitaciones, formaciones de recursos público que pues quieren no tomar en cuenta. Ante el riesgo de dejar la elección de las juezas magistradas en una subjetividad de partidos políticos o de políticos como nosotros, esta reforma lo que busca es depositar esa responsabilidad de elegir al mejor perfil en la mejor persona, que es el pueblo de México. El pueblo de México es el que va a decir y va a calificar, va a tener los nombres y va a decir, estas son las magistradas actuales, las juezas, estamos de acuerdo, votamos Israel, por ellas. Pero el presidente, y si los no es así, senadores son entonces políticos, los van a cambiar. Son políticos, son fuerzas políticas, pero ¿quién son va a quienes elegir? están proponiendo. ¿Quién va a elegir, Braulio? Es mentira. Pero bajo propuesta. Claro. Es un comité el que ahora va a elegir, no son directamente el presidente ni la ministra. No, sí los proponen. Sí, pero dentro del no va a haber, el presidente. No. Ahora, precisamente el mecanismo que contempla este dictamen, Azucena, es que sea abierto. Cualquier persona que diga, yo cumplo con los requisitos de elegibilidad, soy mexicano, tengo este promedio, es el 8% en lo general, pero el 9% en la especialidad. Si quiere ser magistrado penal o juez penal, tiene que tener la especialidad 9 de promedio, aparte del 8 en la licenciatura en general. Entonces, él puede presentar su expediente y este comité ya no necesita conocer a un diputado que le diga, oye, mételo por acá, o al presidente, oye, mete mi CV. Pero si hay una propuesta de los tres poderes que va a estar marcada en la boleta. Pero ya no lo deciden ellos, sino el comité, y ellos solo aprueban la lista que haga el comité. El comité, los propios poderes, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, pero es democrático.
van a necesitar, en este caso que es excepcional y que todavía tenemos a los 11 ministros, 8 votos, pero después va a ser la mayoría, 2/3 partes en la Suprema Corte, en el Poder Legislativo y obviamente... Tienen el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Porque el pueblo le dio esa legitimidad y esa representación, pero recordemos que no fue algo que arrebató Morena, sino que el pueblo de México le dio esa representación de 2/3 partes a nuestro movimiento. No, nunca. Ahorita entraremos al tema, pero nunca le dio 2/3 partes. Hay una mentira. Vamos a discutir en eso también, Guadalupe. Hay algo importante, Azucena. Hoy un juez, por ejemplo, de Ciudad de México, después de hacer carrera judicial como actuario, como oficial, como secretario, lleva un año de estudio para ser juez, para poder aplicar al concurso. En lo federal igual, tienen que hacer estudios de verdad mucho mayores. Aquí quieren a una persona que tiene una licenciatura en Derecho, que puede ser hace 30 años, pero hoy decidió postularse como juez, ya ni se acuerda de lo que estudió, pero sacó casualmente 8 o 9 de promedio y lo pueden postular. Creo que eso no es un criterio de elegibilidad que te permita decir, esta persona sí está capacitada para un rol fundamental en la sociedad. Y si este tema a los ciudadanos, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo entender cómo nos va a pegar, pues el de la sobrerepresentación está peor. Entonces, ahora que regresemos, cuéntenme de la manera más sencilla quién le está haciendo trampa a quién, o quién quiere hacer trampa. Regresamos. El debate, pues denle. ¿No? Pues estábamos diciendo que esta es la primera victoria antes de que tome su mandato la doctora Claudia Sheinbaum, porque esta modificación de las 104 se producen gracias a que ella impulsó los diálogos. Recordarás que la primera semana después de la jornada electoral, ella invitó a que se abrieran el diálogo y de ahí nació la idea de los foros nacionales. Había dicho que lo iba a dejar para después, ¿no? Sí, con calmita. Y creo que esta calmita fue la que produjo este dictamen, ¿no? Que se analizó con detenimiento porque ya se habían llevado foros desde febrero a abril de este año, se habían llevado otros el año pasado y ella invitó a que se abrieran estos diálogos nacionales que sin duda, yo sé que no les gusta a ellos porque forman parte de ese bloque que está en contra de manera total. Ahora hay corrupción en la impartición de justicia, por supuesto. Claro. La impartición de justicia en muchos casos se compra. ¿Y en el Poder Ejecutivo hay corrupción? Sí. ¿Y en el Legislativo? También. Ah, bueno. Pues no se resuelve matando al niño. No, me refiero a que sí hay una necesidad de que limpiemos de corrupción, de nepotismo, de influyentismo, el Poder Judicial, es decir, no lo estamos defendiendo, al menos yo, a capa y espada, ¿no? Porque sabemos casos terribles. No, la reforma es urgente. El tema es qué tipo de reforma, y eso creo que ese no. Es el punto. Y también que este gobierno, cuando requiere el bisturí, mete el machete, ¿no? Y entonces, pues eso creo que no tiene tanto sentido. Mocos, te corta el dedo. Adiós con la uña, ya arreglé la uña. Oye, que metes, fíjate, que en lugar de bisturí, machete. No, al contrario, si uno analiza, es una reforma muy bien trabajada, muy bien pensada, todos los detalles están cuidando, repito, el respeto a los derechos laborales, que era algo importantísimo. Ahora vemos lo del paro, nos parece un error de cálculo. ¿Dicen que no estarán mal informados? Yo creo que sí, están siendo utilizados. Nosotros desde que inició la discusión, desde el primer foro, nos dimos cuenta que estaban utilizando los ministros, en algún caso, a los magistrados y a los jueces como carne de cañón, al personal que forma parte del poder lo utilizaron como carne de cañón. Creemos que está equivocado y creemos que además los que estuvieron detrás de la moratoria legislativa, recordarás aquella que impidió que los programas sociales se convirtieran en derechos humanos reconocidos por la Constitución, son los mismos que están atrás de esta moratoria judicial, que además puede constituir un delito con base en la fracción octava del artículo 225 del Código Penal Federal, que dice que aquel que obstruya la impartición de justicia comete un delito. Nosotros no estamos diciendo que se les aplique la ley y que se les considere como delito y se les meta a la cárcel, pero sí que esté eso en consideración y que se les respete su derecho a manifestarse. Ahora, podría pasar esta reforma si si las autoridades electorales le dan la mayoría, a la supermayoría a Morena y aliados. ¿Cuál es tu pronóstico, Guadalupe? No necesariamente, Azucena. En el Senado no tienen 2/3. Le faltan 3. Anda el rumor de que los quieren comprar, ya ves, democráticamente. O los presionas o los compras. Pero no tienen, si la oposición se porta digna, no habrá 2/3 en el Senado de la República y estas cosas no sucederán. Ustedes no van a tener los votos necesarios. O sea, no es cierto que el pueblo les dio los 2/3 en las dos cámaras. Se puede construir el acuerdo, porque también, digo, el PRI, ¿qué está haciendo con sus senadores? Los está corriendo, ¿no? Como sucedió con Malio. Entonces, ¿cuál comprar? Ellos mismos
están en contra tú de sus estás recogiendo a los miembros. que están No, ahí. no, no. Manuel anunció que votaría en contra de la reforma judicial. Y que se quede en el PRI además, dijo. Creo que hay argumentos suficientes para incluso convencer a senadores dentro de la oposición de que esta reforma es lo mejor para el pueblo de México. O sea, ¿tu proyección es que no va a pasar? Que no debe de pasar, y espero que en el Senado, quienes recibieron 24 millones de votos mexicanos que tienen el mismo valor que los que votaron del otro lado, los votos no se pesan. No pesan más los votos de Morena que los votos de los ciudadanos que votaron por una opción distinta, MC o PRI, PAN, PRD. Los votos son exactamente igual. Esos ciudadanos, que son 24 millones de mexicanos, tienen derecho a estar representados en las reformas constitucionales. No se puede ni se debe de modificar la Constitución por capricho de una sola fuerza política, máxime que ese partido sacó solamente el 54.7% de los votos en las urnas. Con el 54.7% hablan como que son dueños de todo el pueblo, del 60% que votó. O sea, el 38% de los ciudadanos votó por ustedes y el 62% no votó por ustedes. No pueden hablar a nombre de todos. Y esa es una regla del artículo 54 constitucional. Ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados. Y ese fue un pacto que hicimos para precisamente, como la Constitución es la casa de todos, tiene que ser un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Pero no lo van a tener porque ustedes lo traen por partido. Es que la Constitución es muy clara, no dice fuerza política, y es donde en esas confusiones de términos es donde se mete la trampa. La Constitución dice ningún partido político puede tener más de 300 diputados. No se Con ese argumento solamente MC tiene diputados de representación proporcional. Con la fracción primera del 54, MC es el partido más afectado con el tema de la sobrerepresentación. Sacaron más del 10% de los votos y le están dejando solamente el 5% del 11 nos están bajando al 4.8%, y creo que esa es la lucha. Pero ustedes fueron los únicos que presentaron candidato los único. 200, sí, al menos en 200, no en los 300, pero le exige la Constitución que en 200 distritos uninominales se lleve candidaturas uninominales. Yo creo que es la lucha por la representación justa, Azucena. Es decir, porque justo cómo se leen las reglas es importante para que se represente en las cámaras. Tiene que ser lo más fiel al voto de la ciudadanía. Lo que hizo Morena y aliados se llama una transferencia de votos que es ilegal. Está en la ley prohibida, y también esto, ¿para qué lo hace? Para hacer un fraude a la Constitución, y me explico. Lo que hacen es, por el convenio de coalición, decir, este distrito le toca al PT y este le toca al Verde, en distritos en los que el PT y el Verde tuvieron menos del 5%. Pero dicen que hubo un convenio con el INE. Hay un convenio previo, ¿no? Mira, Guadalupe es especialista en esto. Se presenta convenio y desde ahí se dice, desde diciembre del año pasado, quién va a representar en qué distrito. Lo que hemos discutido en esta misma mesa, Braulio, es cómo entonces vamos a obligar a que solo se va a considerar de un partido en particular al candidato cuando ese partido reciba más votos. ¿Qué quiere decir esto? Que si va por PRI, PAN, PRD, solo se va a considerar del PRD si en ese distrito el PRD recibió mayores votos. Es absurdo. No es absurdo para la figura de la coalición. El tema ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo podrías calcular la intención de voto? Pues y decir, entonces, aquí como pero entonces dejarías fuera al Partido Verde. Tendrías al que PT. realizar a lo mejor, pero eso no está en la Constitución, una reforma en donde digas, vamos a hacer una precandidatura, una preelección en donde sepamos cuántos votos va a recibir Distrito 2 Federal del Estado de México. Sí. El PT quedó en 7º lugar. Hasta el PRD, que tanto se burlan de él, quedó arriba del PT, y quieren que se declare como triunfador al PT, porque así está en el convenio de coalición. Entonces, el convenio de coalición ¿Y quién es un ganó acuerdo. en realidad ahí? ¿Morena? No, el tema es eso. ¿Qué representa el triunfo uninominal? Sí. ¿Lo que vota la gente en la urna? O lo que el convenio de coalición, que es un acuerdo de partidistas. Y se lo pasaron al PT. Exacto. Entonces se le tiene que considerar distrito de Morena, porque Morena lo ganó. Es quien dio los votos, por quien votó la gente. No podemos decir que se pasa porque nadie conoce cómo van a ser los resultados el día de la elección. Entonces, tú votas... Por eso no impugnas el convenio de coalición, lo impugnas cuando están los resultados para ver a quién se lo atribuye la gente. Bueno, nos vamos yendo. Me da pena, pero ojalá que podamos volver a platicar. Lo hemos hecho ya contigo 2 miércoles. Están invitados si es posible, porque creo que la gente seguimos sin entender, ¿no? El número y la Constitución y tal. ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué representa para el ciudadano que un solo partido tenga todo el poder? ¿Es bueno? Tal vez. ¿Es malo? No lo sé. Lo platicamos la próxima vez. 1 minuto para cerrar, Guadalupe, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, nada más. Para que la gente lo entienda, la sobrerepresentación es una gandalle de Morena. Con el 54.7% de la votación,
que le dieron los ciudadanos, quieren tener el 75% de la Cámara de Diputados. Y que la oposición que tuvo el 42% de la votación solamente tenga el 25%, una diferencia en urnas de 13 puntos, la quieren hacer de 50. Eso es indefendible. Nunca ha sido así. Mienten cuando dicen que antes se hacía así. Si me dan un solo ejemplo donde un partido haya tenido 75%, una fuerza política, coalición, 75%, yo me retiro de este caso. Pero no tienen un solo caso. Mienten, nunca se ha hecho así desde 1996 a la fecha. Braulio. Bueno, hay una distorsión electoral indudable que quieren justo pasar de ese 54 al 74, 58, digo, votación nacional emitida, lo que sea, pero es llegar a un punto que no es, digamos, imaginable. ¿Y por qué es esto? Porque lo que tenemos que hacer es que se refleje lo que la gente vota y este sistema no lo está dando. ¿Qué pasa? Si hay una distorsión electoral, se hizo en el 2015 por el PRI, les gustó muchísimo a Morena y ahora lo están haciendo igualito o más, o mejorado, pero lo que están haciendo es prácticamente manipular el voto ciudadano para subrepresentar a Morena y que les den más pluris de los que se merece, de acuerdo, y todo esto violando los límites constitucionales, porque la Constitución lo que busca es que haya pluralidad democrática, y lo que Morena está haciendo con esos artilugios es darle la vuelta a lo que establece la Constitución, y eso es delicadísimo. Braulio López de MC. Israel Zamora, cerramos contigo, de Morena. Mira, lamento recordarle a Braulio que lo respeto, pero MC solo ganó un distrito de los 300. El PT ganó 0 y le quieren dar 38. ¿De qué están hablando? Entonces, decirles, miren, el sistema mexicano democrático tiene una herramienta maravillosa para juzgar si Morena está haciendo el agandalle que aquí se denuncia. Y eso es en las próximas elecciones. Si nos estamos equivocando, el pueblo nos va a juzgar. ¿Qué sabemos? Que el pueblo mexicano salió a votar por el Plan C, que era precisamente tener las 2/3 partes en Cámara de Diputados y en senadores para realizar las reformas constitucionales que estuvieron boicoteando por mucho tiempo, por decenas de años, la oposición. Bueno, pues gracias a los tres, gracias Guadalupe Acosta Naranjo, Israel Zamora, Braulio López, gracias y bienvenidos siempre. Gracias por estar acá. Bueno, pues está ya el compañero Juan Antonio Jiménez justamente con los trabajadores del Poder Judicial y hay un comunicado en donde se habla que debido a que los legisladores de Morena, PT y Verde no han escuchado las voces de los trabajadores, pues que ellos están tomando la determinación de sumarse a la suspensión de labores por tiempo indefinido como forma legítima de protesta. Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal AC, Justicia Independiente. Esta medida entra en vigor desde hoy, lunes 19 de agosto, a las 9 de la mañana, hasta que sus exigencias sean tomadas en cuenta. Pues ahí te lo dejo. Gracias. Gracias a los tres. Gracias.